Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Comparto de un texto aquí de mi biblioteca que me obsequió el hermano Andrés Chirino, que la paz del Cristo le acompañe siempre, amén, de Coro, el 13 de noviembre del año 1989. El título del texto es Libros Sagrados de Hermes Trismegisto, la sabiduría hermética del antiguo Egipto. Del capítulo 6, la oculta plática del monte. Esta famosa plática de Hermes, el 3 veces grande, es una de las más significativas e importantes de toda la doctrina hermética que ha llegado como tal hasta nosotros. En ella, y de acuerdo con su título, Plática de la Ascensión, simplemente que así debía denominarse en anteriores tiempos, pero más conocida hoy por Plático Sermón del Monte. Trata Hermes, siguiendo la inspiración de Nous o divino Pimander, de guiar hacia la altura de la perfección a su hijo espiritual o discípulo Tat. Continúa el texto. Solo comparto con ustedes una extracción de la página 76 de esta edición. Dice Tat, el hijo espiritual de Hermes, en el diálogo: en verdad, Padre, acabo de perder mi capacidad de razonar al sentirme sabio a través de ti. Los pensamientos han entorpecido y obstruido mis sentidos. Hermes, así es, hijo mío. Solamente Nous, tu máxima necesidad, puede darte a entender la forma de nacer en Dios. Tat. Entonces, es que soy incapaz por mí mismo de ese logro, Padre. Hermes, no si olvidas a Dios, hijo. Retírate en ti mismo y vendrá, porque le habrás dado entrada. Desea ardientemente conocerle y él vendrá a ti. Aquieta todos los sentidos corporales. Despójate a ti mismo de los irracionales tormentos de la sustancia universal y darás nacimiento a tu divinidad. Tat. Es que existen en mí preocupaciones, Padre. Hermes. Sí, y no pocas, y numerosos miedos. Tat. Los ignoro, Padre. Hermes. El primer tormento es la ignorancia, el segundo la pesadumbre, el tercero la intemperancia, el cuarto la incontinencia, el quinto la injusticia, el sexto la avaricia, el séptimo la falsedad, el octavo la envidia, el noveno la astucia, el décimo la cólera, el undécimo el odio, el duodécimo la malicia. 12 son en número, mas entre ellos aún existen otros, algunos de los cuales permanece aprisionado en la materia y compele al individuo a convivir con ellos y a soportarlos. Mas ellos se apartan inmediatamente del que ha logrado la gracia de Dios, y en ello consiste doblemente la razón y el modo de regenerarse. Por lo demás, hijo mío, mantén tu paz y ruega a Dios en silencio. De ese modo, la gracia no cesa y sigue asistiéndonos. Por tanto, alégrate, hijo mío, y sé purificado por el poder de Dios y el conocimiento del Logos, que por el divino conocimiento puedas llegar hasta nosotros, porque cuando esto ocurre, queda barrida la ignorancia. El conocimiento del gozo viene también a nosotros, y toda pesadumbre se aleja merced a esa alegría. Yo invoco la temperancia, el autodominio, al cual sigue siempre el contentamiento. Es la más dulce virtud la que otorga ese poder. Dejemos que ese contento anide en nosotros y la intemperancia desaparecerá. Con respecto al cuarto tormento, invoco la continencia, el poder adverso a la concupiscencia. Este paso, oh hijo, es el firme y estable fundamento de la justicia. Sin esfuerzo, se advierte cómo ella barre todo lo inicuo y nos justifica. Así desaparece, oh hijo, toda injusticia. El sexto poder, que yo llamo existente en nosotros, es el que nos imparte la comunión y es el opuesto a la codicia. Cuando la avaricia, el egoísmo, desaparece, atraemos la verdad. Y cuando esto ocurre, la falsedad y la decepción se desvanecen. Advierte pues, oh hijo, de qué modo el bien se completa con la verdad y como consecuencia todo rencor se aleja de nosotros y en esa verdad unida al bien se juntan la vida y la luz. Y ahora que acaben todo tormento y toda lamentación causados por la oscuridad evocada, que al ser barridas todo lo demás desaparecerá. Así que merced a su gracia has obtenido el contacto con la divinidad. En adelante, pues, llénate de alegría, oh hijo,
recibe mi paz y ruega a Dios en silencio. De ese modo, su gracia no se apartará de ti. Regocíjate ahora, oh hijo mío, porque has sido purificado por el poder de Dios y el conocimiento del Logos. Por el divino conocimiento has llegado hasta nosotros. Continúa parte del diálogo y termina ese capítulo. Considerando primeramente las palabras de Tat, ciertamente la mente como núcleo de actividad espacial en lo que respecta al yo, en su contenido, porque él mora allí, con su razonamiento incesante, con su parloteo, incluso con sus capacidades pensantes, en su mecánica mental, es lo que nos separa, lo que nos aleja de nuestro ser, que es nuestro Dios Padre Madre. Eso significa que cuando nuestra esencia está libre del yo, emancipada o desacondicionada mínimo, y es partícipe de nuestro Padre Madre, de nuestro Yehová interior, repito, se hace partícipe de su luz, de su gracia, de su verdad, de su presencia, haciéndose uno con Él en ese nivel, y nuestras capacidades personales, dijéramos, y humanas alcanzadas, quedan, dijéramos, suspendidas u obstruidas en su sentido, en su funcionalidad, porque estamos mucho más allá de la mente, en esa dimensionalidad real. Ciertamente, cuando Hermes responde, inmediatamente podemos comprender y colegir de que solamente en la necesidad del amor, en la esencia por ser libre y en el ser por liberarla, surge ese nacimiento, en esa presencia de Dios, en ese nivel, y que tiene o se realiza en varios niveles, que podríamos compartir como el básico, que sería la experiencia de lo real mínimo por el descondicionamiento de la esencia del yo, y en ese destello de conciencia es partícipe del ser y de su presencia en ese nivel, en ese instante. Cuando ya ella está despierta, pudiéramos decir que aparece un nivel mayor, que sería la estancia en el ser, en esa dimensionalidad, instante y presencia, en el porcentaje que ella ya haya sido iluminada, y esa iluminación es el resultado del aniquilamiento del yo en ese nivel y en ese porcentaje. Pero aún no nos hemos establecido ni en el ser, ni hemos nacido en sí como tal. Porque el nacimiento en el ser implica un espacio psicológico donde funciona el ser con la conciencia, en la virtud, en los atributos cómicos, en el alma, y otra diferente es establecerse en el ser, naciendo en él a través del factor crístico, toma tu cruz, y que tiene que ver con la creación de los cuerpos solares y a posteriores con la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser. ¿Por qué? Porque en sí existe el nacimiento segundo, pero realmente a la luz de la gnosis interpretativa tenemos tres nacimientos. En todo caso, allí es donde se refiere Hermes. También él destaca que solamente a través de la gracia de nuestro Padre Madre y de la verdad inherente a ella es que podemos nosotros lograr no solamente ser partícipe de la luz, nacer en Dios y ser libre, porque por sí mismo es imposible. Solamente a través del auxilio divino en la gracia y en la verdad es posible. Así lo dice nuestro Salvador Yeshua en Pandirá, Jesús el Cristo, y así también lo confirmó el venerable maestro Samael Umbeor, Buda Maitreya y Cristo de Acuario. También podemos destacar que los yoes, en sus miedos, no solamente nos llevan a la ignorancia, sino que nos llevan al abismo, que es la región de la oscuridad, del caos, donde las leyes que lo rigen en su existir, cuando estamos allí, no nos dejan ser partícipes de la luz, ni siquiera de la esperanza, aunque tenemos la última puerta a tocar, que es la del arrepentimiento. Destaca entonces Hermes esa ignorancia y describe dos estados de esa ignorancia y los califica con su nombre. Destaca primeramente la ignorancia, la pesadumbre, la intemperancia, etc. Y nos señala cómo lograr emanciparnos de ellos, liberarnos, desintegrarlos, trascenderlos. Es interesante que son 12. El Cristo, nuestro Salvador, en el Evangelio habla de 7 cabezas de legión, simbólicamente, aunque él habla de la legión. Ahora, otros iniciados, entre ellos Dante Alighieri en su Divina Comedia,
nos lega en su sabiduría de oro de que son innumerables, que si tuviéramos 1000 lenguas para hablar y paladar de acero, no podríamos enumerarlos cabalmente. Palabras más, palabras menos allí descritas. Sin embargo, aunque Hermes aquí, en este diálogo, califica 12, enfatiza de que más entre ellos aún existen otros que nos esclavizan a la materia. Pero también resalta, y esto es maravilloso, de que cuando somos partícipes de la gracia de Dios, ellos se alejan de nosotros y desaparecen, simbólicamente hablando. Entonces, la gracia, la verdad, nos recuerdan aquí, nos conectan a la literatura de Diamante en su brillo, en su profundidad, del Pistis Sophia, creación del Cristo, resurrecto. Cuando él habla allí de la gracia y de la verdad, que lo confirma el Evangelio y que está confirmado a través de la vida de Juan el Bautista, que es Elías, el profeta del Altísimo, y del mismo Jesús el Cristo como Salvador. Y que en su gracia seamos bendecidos. Amén. Entonces, la gracia, concluyendo, nos llena de gozo, de alegría, de contento. Y en ese estado, la amargura, la querella, la inercia se alejan de nosotros y nos conectan con el espíritu de prosperidad de la vida plena, íntegra, y aleja de nosotros lo sombrío, lo nefasto, la fatalidad. Vemos allí que esos defectos, esas condiciones equivocadas, esos miedos, etcétera, que describe Hermes, son sustituidos por la esencia en su funcionalidad de virtud, de atributo cósmico, de don del espíritu, de capacidad cognoscitiva, de poder mágico, etcétera. Cuando digo mágico, digo operar conscientemente sobre la naturaleza con una voluntad soberana y una autonomía también volitiva dirigida a través del ser, con el propósito del bienestar íntegro de todo. Es maravilloso entonces de que Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios y vis de Sot, miles de años, varios siglos antes del Cristo, dijese lo de la gracia y de la verdad, no solamente para proporcionarnos el estado de felicidad que nos salva y de dicha para vivir y soportarla y establecernos en ella, sino también que nos confirma que gracias a esa gracia y gracias a esa verdad, como espíritu es que podemos ser libres y es que podemos autorrealizarnos en la perfección del amor. Si no, es imposible, porque ella nos conecta con la divinidad. Es decir, somos partícipes de la divinidad, es por la concesión de la gracia en su espíritu que nos confiere nuestro real ser interior profundo, que filosóficamente es nuestro Padre Madre, dijéramos, a nivel teológico, que es nuestro Yehová interior, nuestro Elohim particular. Nos acerca es la gracia que emana de Él y nos exhorta al regocijarnos en esa posibilidad. Pero necesitamos ser purificados. Entonces aquí es donde interviene la gracia simbolizada por Juan el Bautista en el simbolismo de purificarnos en las aguas del Jordán. Y esto es algo mirífico, extraordinario. Que necesitamos el conocimiento para ello, ciertamente. Y es lo que compartimos. Llamado eres para que seas partícipe de la gracia, de la verdad, de tu Padre Madre. Llamado eres para que seas partícipe de la dicha que eso produce, de la realidad a la que puedas tener acceso, y llamado eres al conocimiento auténtico, que es lo que nos puede liberar y te puede liberar en gracia de Dios, nuestro Padre Madre. Amén. Paz inverencial. Nuestro Padre Madre. Amén. Paz inverencial.